Si llevas años escuchando que para adelgazar solo hay que comer menos y moverse más, este vídeo es para ti. Porque puede que ese consejo sea exactamente lo que te está impidiendo perder barriga. Comes poco, cuentas calorías, pasas hambre y la báscula ni se mueve. ¿Te suena? Hoy voy a desmontar la gran mentira de las calorías y te voy a enseñar qué está pasando de verdad dentro de tu cuerpo. La hormona que bloquea la quema de grasa. Porque 100 calorías de refresco y 100 calorías de carne no hacen lo mismo. ¿Y qué tienes que cambiar esta semana para empezar a bajar grasa sin vivir en una dieta permanente? Quédate, porque cuando entiendas esto, no volverás a ver un plato de comida de la misma forma. Primero, algo importante. Sí, al final del día, la energía cuenta. No podemos escapar de la física, pero tu cuerpo no es una calculadora, es un sistema vivo lleno de hormonas que deciden si esa energía se quema, si se almacena en forma de grasa o si te mueres de hambre y te baja el metabolismo para ahorrar. Por eso hay personas que comen pocas calorías, hacen dieta tras dieta, pasan hambre y no adelgazan, o recuperan todo en cuanto aflojan. No es que estén fallando ellas, es que están luchando contra sus hormonas, no solo contra los números. Aquí entra en juego la gran protagonista, la insulina. Dicho de forma sencilla, la insulina es la hormona que abre la puerta para que la glucosa entre en las células. Pero cuando está alta todo el rato, también es una hormona que ordena almacenar grasa y no quemarla. Si tu insulina está alta, la grasa se guarda con facilidad. Y sí, te cuesta horrores utilizarla como combustible. ¿Y qué hace subir la insulina? Los hidratos de carbono, sobre todo azúcares, harinas refinadas, bebidas azucaradas, bollería, snacks, cereales de desayuno. No es lo mismo 100 calorías de un filete que 100 calorías de refresco o de galletas. En el papel son 100 contra 100. En tu cuerpo, en tus hormonas, son dos mundos completamente distintos. El refresco dispara la insulina, bloquea el uso de grasa y además no te sacia. El filete casi no sube la insulina, te sacia y ayuda a mantener el músculo. Por eso hay gente que dice, si solo es una copita de vino, un trocito de pan, un poco de postre, la cantidad puede parecer pequeña, pero basta ese pico de insulina para frenar la quema de grasa durante horas. El segundo actor es el cortisol, la hormona del estrés. Cuando el cortisol está disparado, te cuesta dormir bien, te levantas cansado y tu cuerpo tiende a subir la glucosa y la insulina para sobrevivir a ese estrés crónico. Y adivina dónde se acumula la grasa cuando el cortisol se desmadra. Exacto, en la barriga. Además, dormir mal hace que tengas más hambre, te apetezca más comida basura, más ultraprocesados y se haga casi imposible sostener una dieta hipocalórica clásica. Por eso no es solo lo que comes, es también cómo duermes y cómo gestionas el estrés. Otro error del todas las calorías son iguales está en el procesado. No es lo mismo comer una naranja entera que beberse un vaso de zumo. La misma fruta, pero en la naranja la fibra frena el pico de glucosa y te llena. En el zumo te tragas el azúcar concentrado casi sin freno. Tampoco es igual un plato de patatas hervidas que una montaña de fécula refinada, harinas y almidones en forma de ultraprocesados. Cuanto más procesada y más triturada está la comida, más rápido entra al torrente sanguíneo y más sube la insulina. Y con los azúcares pues pasa lo mismo. La glucosa la pueden manejar casi todas las células, pero la fructosa en grandes cantidades, como la del jarabe de maíz, de refrescos y bollería industrial, la tiene que manejar casi solo el hígado, favoreciendo el hígado graso y los triglicéridos altos. ¿De verdad podemos seguir diciendo que todas las calorías son iguales? Pues
Otro punto clave es la saciedad. Puedes diseñar la dieta más perfecta del mundo en teoría, pero si tienes hambre todo el tiempo, no la vas a aguantar. Hay comidas que apenas tienen vitaminas, minerales ni proteína. Suben rápido el azúcar y luego cae en picado, dejándote con hambre irritable, buscando otro chute de energía. Y hay otras comidas que aportan proteína, grasas saludables y micronutrientes. Te dejan lleno durante horas y te permiten, de forma natural, comer menos sin estar sufriendo. Por eso, de nuevo, la calidad de las calorías importa tanto como la cantidad. Vamos a lo práctico. Si llevas años luchando con tu peso y comer menos y moverte más no te ha funcionado, te propongo otra estrategia. Primero, baja radicalmente los azúcares y harinas refinadas. Fuera refrescos, zumos, bollería, galletas, cereales de desayuno y pan blanco. Cuanto más problema metabólico tienes, más rotundo hay que ser con esto. Segundo, sube la proteína y la comida real. Carne, pescado, huevos, legumbres bien cocinadas, frutos secos, verduras, muchas verduras y algo de fruta entera. Tu músculo y tu saciedad te lo van a agradecer. Tercero, reduce el número de veces que comes al día. Deja de picotear cada 2 horas. Empieza con 3 comidas sin picoteo. Más adelante, cuando estés adaptado, puedes valorar acortar la ventana de alimentación. Y cuarto, cuida el sueño como si fuese un tratamiento. 1 hora más o menos fija para acostarte, menos pantallas al final del día y un dormitorio pensado para dormir, no para hacer scroll infinito. Esto no es una dieta de 3 semanas, es un cambio de sistema hormonal. Menos insulina, menos picos de azúcar, menos antojos y más capacidad de quemar grasa. Resumiendo, no todas las calorías son iguales. El tipo de alimentos, el grado de procesado, el azúcar, la fibra y tu nivel de estrés y sueño hacen que esas calorías se comporten de formas muy diferentes. Si llevas años a dieta y no funciona, el problema no eres tú, es que te han vendido media verdad. Si este tema te interesa, déjame en los comentarios la frase "no son solo calorías". Así sabré que te has quedado hasta el final y que apoyas el canal. Y aquí puedes ver el vídeo del ginseng y por qué lo utilizan millones de personas.